Hola a todos, hoy voy a preparar una receta muy sencilla y que va fenomenal cuando tienes ganas de algo dulce, pero no quieres o no puedes consumir azúcar. Unos brownies saludables, sin harina ni azúcar. Lo mejor de todo es que tampoco llevan lácteos ni huevos, por lo que son aptos para quienes no consumís estos alimentos. Estos brownies son una forma estupenda de consumir más fibra, o de camuflarles a vuestros hijos la verdura, ya que están preparados con frutos secos, pasas, chía, plátano y remolacha para aportar humedad. Así que no esperes un brownie convencional. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos brownies saludables sin harina ni azúcar. Tal como te comentaba, la remolacha es la principal encargada de aportar humedad a la masa. Colócala en un recipiente amplio. Añade el plátano, que además de aportar humedad, aportará dulzor, más cuanto más maduro esté. Añade también el aceite. Puedes emplear el que prefieras, coco, girasol, oliva. Las pasas o dátiles van a aportar el toque dulce. Puedes triturar una parte y dejar las demás enteras, o si usas dátiles, picarlos en trozos pequeños para que aporten textura. Si no te gusta encontrarte trozos, tritura todo. Añade la esencia de vainilla, en mi caso es azúcar vainillado. Sí, sé que he dicho que la receta no lleva azúcar, pero es la esencia que tengo y la cantidad de azúcar es además ínfima. Añade el polvo de hornear, la canela molida y tritura todo bien. Lleva cuidado al comienzo para que no salte todo fuera del recipiente. Ahora añade la chía. Si no quieres que se noten los granitos, puedes añadir la molida. Añade el cacao en polvo. ¿Y la almendra molida? Puede ser también avellana molida. Yo tengo un poco de cada. Y mezcla todo bien. Cuando hayas mezclado, prueba la masa. No hay nada crudo, así que no tengas reparos. Ajusta el sabor a tu gusto. Si aún notas el sabor de la remolacha, añade más cacao. También puedes añadir una cucharadita de café soluble. Yo voy a añadir más vainilla y canela. Vuelve a remover y cuando se mezcle todo, añade el resto de las pasas o dátiles picados y las nueces troceadas. Yo voy a guardar unas poquitas para añadir por encima. Comienza a calentar el horno a 190 grados. Engrasa un molde de horno, el mío es cuadrado, de 24 por 24 centímetros. Vierte la mezcla y extiéndela lo mejor posible. Añade si quieres unas pocas nueces picadas o unas pepitas de chocolate por encima. Haz un poco de presión para que se peguen a la superficie. Cuando el horno esté caliente, introduce el molde y hornea unos 40-45 minutos a 190 grados con calor arriba y abajo. Transcurrido ese tiempo, introduce un palito para comprobar si está hecho. Dependiendo del molde que hayas empleado, puede tardar un poco más o menos. El palito debe salir sin restos de masa, pero no esperes a que el interior quede seco. La gracia de este brownie es precisamente que queda húmedo por dentro. Si está hecho, retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar. Córtalo del tamaño que prefieras. Yo hago los trozos pequeños, porque aunque no lleve azúcar, lleva mucho fruto seco, y yo personalmente no puedo abusar de ellos. Además, da igual el tamaño del que haga los trozos, porque es que yo siempre me como dos. Mira cómo queda por dentro. Creo que se nota lo jugosos que son. Y créeme que si nadie te dice que llevan remolacha, ni lo notas. A mí me parece un tentempié dulce estupendo. Aunque no llevan huevo, lo mejor es que los conserves en el frigorífico ya que son muy húmedos por dentro. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un trocito o dos y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.